Hola chicos, hoy estudiaremos cómo crear gráficas de barra. Las gráficas de barra son una manera visual sencilla para organizar y analizar información o datos que recopilamos al hacer experimentos. Son muy útiles para las clases de ciencias y matemáticas. Por eso te invito a que aprendas cómo hacer estas gráficas. Existen dos tipos de gráficas de barra: las gráficas de barra vertical y las gráficas de barra horizontal. Se les llama así por la dirección en que se colocan cada barra. En la vertical, las barras se ven paraditas, mientras que en la horizontal, las barras se ven acostadas. Para hacer una gráfica de barra debemos aprender qué partes necesitamos tener. En primer lugar, comenzaremos con un título. Este título nos va a ayudar a poder entender la información que contiene la gráfica. También vamos a necesitar hacer una escala. Esta escala nos dice qué tanto o cuánto valen cada una de esas barras. Nos está dando una información de cantidades, de medidas o de otras cosas que nosotros vamos a estar registrando. También necesitamos unas etiquetas o unos subtítulos. Estas etiquetas nos van a ayudar a entender un poco más la información de la gráfica, como por ejemplo, qué significa cada una de las barras que está representándose en esta gráfica. Para crear una gráfica de barras necesitamos utilizar datos, y estos datos o información los podemos organizar en tablas de frecuencia como la que vemos aquí, donde observamos cantidades específicas, o tablas de conteo, que son aquellas que utilizamos marcas como palitos para ir anotando la cantidad de votos o de preferencias de las personas al nosotros hacer entrevistas u otro tipo de información. Esta tabla va a tener también un título. Si observas, el mismo título que tiene la tabla es el que dice la gráfica también. También la tabla va a contener la información de lo que significa cada una de las barras. Si observas la gráfica, cada barra representa un día de la semana. Esos nombres de esas barras los colocamos en una parte de la tabla. Necesitamos la tabla para poder saber la escala que vamos a utilizar en la gráfica. Si observas, estamos buscando el número más alto, en este caso la temperatura que se registró con mayor altitud. Y ese va a ser nuestro límite en nuestra gráfica. O sea que la escala debe llegar a ese número o un poquito más. Cada uno de los números o cantidades que nosotros escribimos en esta tabla va a ser representada por una barra. Si observas, la barra roja representa el número 84 grados Fahrenheit y tiene el subtítulo del lunes, ya que ese es el nombre que le toca a esa barra por ser el día de la semana en que se registró esa temperatura. ¿Cómo creamos una tabla de datos? Todo va a depender de la información que tengamos. Si observas esta sencilla tabla, le coloqué un título: masa de los objetos. ¿Por qué? Porque estoy pesando cada uno de esos objetos para saber cuál es su masa en gramos. También incluí dos subtítulos en cada columna. Una me especifica cada uno de los objetos y la otra me va a especificar la cantidad que estoy midiendo. Aquí están las etiquetas.
En la gráfica anterior habíamos escrito los nombres de los días de la semana. En este caso, en vez de escribir los nombres, podemos utilizar letras para identificar los objetos. Y en la siguiente columna estamos escribiendo las medidas. ¿Cuál es la masa de cada objeto? Si ves, ya yo he pesado 3 de estos objetos en el dinamómetro, pero el tercer objeto, o sea, el osito con la letra C, todavía no lo he pesado. ¿Me ayudas a saber cuál es la masa de este objeto? Muy bien, 12 gramos. Como ves, las medidas las anotamos en la tabla para poderlas utilizar luego al hacer nuestra gráfica. Una vez tenemos lista nuestra tabla de datos, ya estamos preparados para formar la gráfica. Y si recuerdas, vamos a comenzar nuestra gráfica añadiendo un título. Como ves, el mismo título de la tabla, masa de los objetos, fue el título que le coloqué a la gráfica. Ahora quiero añadir otros subtítulos. En la primera columna veo que se llaman objetos. Así que, como esta gráfica es de barras vertical, voy a colocar ese subtítulo en la parte de abajo. Y colocaré los nombres de los objetos, en este caso estaban identificados por letras. Ahora voy a usar la columna de la derecha para escribir las cantidades. ¿Ves que utilicé el mismo subtítulo de la columna para identificar qué significan los números que voy a escribir? Ahora tengo que decidir hasta qué número va a llegar mi escala. Si te recuerdas, voy a buscar el número más grande, que era el 12. Ahora esos números yo los voy a repartir en mi gráfica, pero todo depende de cuántos espacios yo tenga para hacer esa escala. Imagínate que tengamos que hacer una escala con 12 líneas. A veces se puede hacer un poco más complicada, como una gráfica de 100 líneas. Pues utilizamos los números contándolos de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, según la necesidad que tengamos. Aquí yo veo que puede ser más útil que yo cuente de 2 en 2, así que voy a colocar los números de 2 en 2. Fíjate que comenzamos siempre con el número 0, porque ese representa la primera línea que se encuentra abajo, la línea donde todavía no equivale a ninguna cantidad. Una vez tengo listo esta gráfica, puedo empezar a hacer mis barras. La barra A veo que llegó hasta el 8, por lo tanto tengo que dibujar esa barra que me llegue hasta la línea que representa el 8. No puedo pasarme de la línea, tampoco la debo de hacer de menos, porque si no, no va a representar la cantidad exacta. La siguiente tiene un valor de 4 gramos, pues debo hacer la barra hasta que llegue al 4. La letra C tenía un valor de 12 gramos, pues observa cómo hicimos la barra que llegó hasta el 12. Y la letra D tiene un valor de 6 gramos. Aquí la barra llega hasta el 6. Como ves, es algo sencillo hacer gráficas de barra. Te invito a que sigas practicando hasta que seas todo un experto.